¿Cómo pudo Paraguay enfrentarse prácticamente solo a tres naciones al mismo tiempo y terminar convertido en uno de los mayores desastres humanos de toda la historia de América Latina? Lo que estás a punto de escuchar no es solamente la historia de una guerra. Es la historia de un país que pasó de ser una de las naciones más prometedoras del continente a convertirse en un territorio devastado, despoblado y marcado por una tragedia cuyas cicatrices aún pueden sentirse más de 150 años después. Esta es la historia de la Guerra de la Triple Alianza. La guerra que para muchos borró a Paraguay del mapa. Cuando pensamos en las guerras más destructivas de la historia, solemos imaginar las dos guerras mundiales, enormes ejércitos modernos y millones de soldados luchando en campos de batalla gigantescos. Sin embargo, en el corazón de Sudamérica ocurrió un conflicto tan brutal que algunos historiadores lo consideran proporcionalmente uno de los más devastadores que haya sufrido una nación. Un conflicto donde un país entero pareció luchar hasta el último aliento. Un conflicto que cambió para siempre el destino de Paraguay. Pero para entender cómo ocurrió semejante catástrofe, debemos viajar a mediados del siglo XIX. Debemos conocer a un Paraguay muy distinto al que existe hoy. Un Paraguay que sorprendía a sus vecinos. Un Paraguay que parecía destinado a convertirse en una potencia regional. Tras independizarse, Paraguay siguió un camino diferente al de muchas naciones latinoamericanas. Mientras otros países sufrían golpes de Estado, guerras civiles y constantes cambios de gobierno, Paraguay permaneció relativamente aislado del resto del continente. Esa situación permitió el desarrollo de una estructura estatal fuerte y centralizada. El gobierno impulsó la producción agrícola, promovió ciertas industrias y mantuvo un control importante sobre la economía nacional. Muchos viajeros extranjeros que visitaban el país durante aquella época describían una nación ordenada y estable. Paraguay no era un país rico en comparación con las grandes potencias mundiales, pero dentro de la región destacaba por tener una administración sólida y una población profundamente identificada con su nación. Sin embargo, aquel desarrollo tenía un problema. Paraguay era un país sin salida directa al mar. Para comerciar con el mundo dependía de los grandes ríos de la región. Y esos ríos atravesaban territorios controlados por potencias vecinas como Argentina y Brasil. Esto significaba que cualquier conflicto diplomático podía transformarse rápidamente en una amenaza económica. A medida que avanzaban las décadas, las tensiones entre los países sudamericanos comenzaron a aumentar. Las fronteras todavía no estaban completamente definidas. Los intereses económicos chocaban constantemente, y las ambiciones políticas de los distintos gobiernos convertían a la región en un tablero cada vez más inestable. En medio de ese escenario apareció una figura que marcaría para siempre la historia paraguaya. Francisco Solano López. Para algunos fue un patriota dispuesto a defender la soberanía de su país frente a potencias mucho más grandes. Para otros fue un líder que tomó decisiones desastrosas que condujeron a su nación al abismo. Lo cierto es que su nombre sigue generando debates apasionados incluso en la actualidad. Solano López había viajado por Europa y había observado de cerca el crecimiento de los grandes ejércitos modernos. Admiraba el poder militar de las naciones europeas y soñaba con convertir a Paraguay en una fuerza respetada dentro de Sudamérica. Bajo su liderazgo, el país incrementó considerablemente sus capacidades militares. Se compraron armas, se fortalecieron las defensas y se preparó al ejército para posibles conflictos futuros. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Era realmente necesario prepararse para una guerra de semejante magnitud? ¿O aquella visión militarista terminaría empujando a Paraguay hacia una tragedia imposible de detener? Mientras tanto, Brasil y Argentina también perseguían sus propios intereses estratégicos. Ambos buscaban aumentar su influencia en la región del Río de la Plata. Y en medio de ellos se encontraba Uruguay, un pequeño país cuya política interna se había convertido en un problema internacional. Lo que sucedía adentro de Uruguay parecía, en principio, un asunto local. Diferentes facciones políticas luchaban por el poder y buscaban apoyo externo. Sin embargo, aquellas disputas terminaron atrayendo la atención de Brasil y Argentina. Cada intervención extranjera aumentaba la tensión regional. Paraguay observaba con preocupación estos acontecimientos. Desde Asunción se veía el avance de Brasil sobre los asuntos uruguayos como una amenaza al equilibrio de poder en la región. Solano López comenzó a convencerse de que si Brasil aumentaba demasiado su influencia, Paraguay podría quedar rodeado por gobiernos hostiles. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Las negociaciones diplomáticas empezaron a fracasar. Los mensajes entre gobiernos eran cada vez más tensos. Las sospechas crecían. Los temores aumentaban. Y poco a poco la región comenzó a caminar hacia una tormenta que nadie sería capaz de detener.
Lo más sorprendente es que muchos contemporáneos no imaginaban la magnitud de lo que estaba por venir. Creían que cualquier conflicto sería breve, tal vez una campaña limitada, quizá algunas batallas aisladas. Nadie sospechaba que estaban a punto de presenciar una guerra que se prolongaría durante años y que transformaría para siempre el mapa político de Sudamérica. Y aquí surge otra pregunta que acompañará toda esta historia. ¿En qué momento una nación deja de luchar por la victoria y empieza simplemente a luchar por sobrevivir? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en Paraguay. Lo que comenzó como una disputa geopolítica terminó convirtiéndose en una lucha desesperada por la existencia misma del país. Las decisiones que estaban a punto de tomarse desencadenarían una cadena de acontecimientos imposibles de revertir. Millones de vidas quedarían marcadas por el conflicto. Ciudades enteras serían destruidas. Familias completas desaparecerían. Y Paraguay entraría en una espiral de sufrimiento que aún hoy resulta difícil de comprender. Pero antes de que el primer disparo resonara en los campos de batalla, antes de que los ejércitos comenzaran a movilizarse y antes de que naciera la alianza que cambiaría el destino del continente, ocurrió un episodio que encendió definitivamente la mecha de la guerra. La crisis finalmente estalló cuando Brasil decidió intervenir militarmente en Uruguay para apoyar a una de las facciones que disputaban el poder. Para Francisco Solano López aquello era una señal alarmante. Si Brasil lograba imponer su influencia sin oposición, el equilibrio político de la región desaparecería y Paraguay quedaría cada vez más aislado. López lanzó advertencias diplomáticas e intentó frenar la intervención brasileña, pero sus mensajes fueron ignorados. Convencido de que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su país. En noviembre de 1864, Paraguay capturó un buque brasileño y poco después declaró la guerra al Imperio de Brasil. Lo que inicialmente parecía una apuesta arriesgada pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Para atacar posiciones brasileñas, Paraguay necesitaba atravesar territorio argentino. Sin embargo, el gobierno argentino se negó a permitir el paso de las tropas. La respuesta paraguaya fue declarar también la guerra a Argentina. De repente Paraguay ya no se enfrentaba a un solo enemigo. Ahora tenía dos, y lo peor todavía estaba por llegar. Mientras los primeros soldados marchaban hacia el frente, muchos paraguayos creían que su ejército podía obtener victorias rápidas. El país contaba con fuerzas bien organizadas y una enorme confianza en su capacidad militar. Pero la realidad de la guerra sería mucho más dura de lo que nadie imaginaba. Lo que estaba a punto de formarse al otro lado de las fronteras convertiría aquel conflicto en una pesadilla sin precedentes. En 1865 Brasil, Argentina y Uruguay firmaron una alianza militar que pasaría a la historia como la Triple Alianza. Su objetivo era derrotar completamente a Paraguay y obligar al gobierno de Solano López a rendirse. La diferencia de recursos era enorme. Paraguay tenía valentía, disciplina y determinación. Pero sus enemigos contaban con una población mucho mayor, más recursos económicos y una capacidad de reemplazar pérdidas que Paraguay jamás podría igualar. Al comienzo de la guerra, las tropas paraguayas lograron algunos avances importantes. Sin embargo, aquellos éxitos iniciales no duraron demasiado. Poco a poco la superioridad material de los aliados comenzó a hacerse evidente. Las batallas se volvieron cada vez más sangrientas. Cada victoria costaba cientos o miles de vidas. Cada derrota era más difícil de reemplazar. Y mientras los aliados podían enviar nuevos soldados al frente, Paraguay empezaba a gastar recursos que nunca recuperaría. La guerra que muchos imaginaban corta se estaba transformando en una lucha de desgaste. Una lucha que favorecía precisamente a quienes tenían más hombres, más dinero y más tiempo. La pregunta ya no era quién ganaría. La pregunta era cuánto sufrimiento tendría que soportar Paraguay antes del final. A medida que avanzaban los años, las derrotas paraguayas comenzaron a multiplicarse. Algunas de las batallas más importantes del conflicto terminaron con pérdidas devastadoras para el ejército de López. Las fortificaciones caían una tras otra. Los territorios eran ocupados. Los suministros escaseaban. La situación empeoraba cada mes. Pero lo más sorprendente era que Paraguay seguía resistiendo. Incluso cuando la derrota parecía inevitable, el gobierno se negó a rendirse. Nuevos reclutas eran enviados al frente. Hombres cada vez más jóvenes eran llamados a combatir. Familias enteras vivían pendientes de noticias que casi siempre traían tragedias. Mientras tanto, los aliados continuaban avanzando hacia el corazón del país. Las ciudades comenzaban a sufrir los efectos de la guerra. La economía prácticamente colapsó. Los cultivos disminuyeron. El comercio desapareció. El hambre empezó a extenderse por regiones enteras.
Lo que había comenzado como una guerra entre ejércitos estaba convirtiéndose en una catástrofe nacional. Y lo peor aún estaba por llegar. Para los últimos años de la guerra, Paraguay estaba al borde del colapso. Las derrotas militares se acumulaban, los alimentos escaseaban y las enfermedades se extendían por todo el país. Cada batalla significaba perder hombres que ya no podían ser reemplazados. La situación llegó a ser tan desesperada que adolescentes e incluso niños terminaron participando en la defensa nacional. Los campos quedaron abandonados, las ciudades comenzaron a vaciarse y miles de familias perdieron a padres, hijos y hermanos. Lo que había empezado como una guerra entre gobiernos se convirtió en una lucha por la supervivencia de toda una nación. Aún así, Paraguay siguió resistiendo, pero cada día que pasaba la destrucción era mayor y el final parecía inevitable. En 1870 Paraguay estaba prácticamente derrotado. Las fuerzas de la Triple Alianza controlaban gran parte del territorio y Francisco Solano López continuaba retirándose con los restos de su ejército. El 1 de marzo de 1870 todo terminó en Cerro Corá. Allí murió López y con él llegó el final oficial de la Guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, la verdadera tragedia quedó reflejada en las consecuencias. El país había perdido una enorme parte de su población, su economía estaba destruida y numerosas comunidades habían desaparecido para siempre. Paraguay salió de la guerra convertido en la sombra de la nación que había sido años antes. Por eso este conflicto sigue siendo considerado uno de los más devastadores de la historia de América Latina. Una guerra que no solo derrotó a un ejército, sino que cambió para siempre el destino de todo un país. Y aquí queda una pregunta que todavía genera debate entre historiadores. ¿Fue una lucha heroica por la supervivencia nacional o una tragedia que pudo evitarse? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. La Guerra de la Triple Alianza dejó una herida tan profunda que su recuerdo sigue vivo más de 150 años después. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado este documental, suscríbete para más historias sorprendentes de la historia universal y deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.